empezar, voy a orar. Padre nuestro Dios, te damos las gracias por habernos guiado el día de hoy para que podamos entender bien tu palabra por medio de este seminario. Queremos aprender y comprender bien tu amor tan grande para con nosotros. Por eso nosotros deseamos aprender tu palabra. Por eso siempre te pedimos que tu ayuda, tu guía, para que podamos comprender bien tu santa voluntad. Sobre todo queremos tener la vida eterna según tu palabra, según tu voluntad. Y también queremos tener la gran esperanza para ir al cielo 100%. Por eso siempre estando con nosotros y guíanos y protégenos nuestra vida, nuestros pasos, para que podamos caminar contigo en este mundo. Sobre todo queremos predicar tu evangelio a muchas personas que todavía no han conocido tu gran amor, tu gran gracia, sobre todo nuestros seres queridos. Y también aquí las almas preciosas ante ti, Señor. Por eso, y guarda sus corazones para que puedan entender bien tu gran amor, tu gran gracia. Desde el principio hasta el final de la palabra de hoy, todo lo dejamos en tu mano poderosa y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Para empezar, vamos a buscar un versículo de la Biblia, San Juan, capítulo 5, versículo 39. San Juan 5, versículo 39. También pueden ver la pantalla. San Juan 5, 39. Sí. Se ve la letra, ¿no? Sí. Entonces vamos a leerlo juntos. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Como este versículo, escudriñar, o sea, estudiar bien, ¿no? Sí, investigar bien. ¿Cuál? Las escrituras, o sea, la Biblia. Porque a vosotros os parece que en ellas, o sea, en las escrituras, en la Biblia, podemos tener la vida eterna, y las escrituras, o sea, la Biblia, son las que dan testimonio ¿de quién? De Jesucristo. Jesucristo significa, sí, la salvación. Por eso, muy conectado, recibir la salvación, eso, tener la vida eterna. Ayer aprendimos sobre el propósito de la vida de cada uno de nosotros. Todo el mundo tiene su propósito de la existencia. Por ejemplo, micrófono, también su propósito. Y el vaso, y altavoz. Y también mi vida, mi ser entero, tiene propósito para cumplir en este mundo. De hecho, la gente quiere ser feliz, ¿no? Pero vamos a ver, cuando perdemos algo que queremos conseguir, entonces la felicidad, la alegría también se va, se desaparece, ¿sí o no? Sí, cuando una persona está muy sano, sí, muy feliz, pero cuando está enferma, sí, puede perder la felicidad, ¿sí o no? Cuando una persona tiene la riqueza, sí puede ser feliz, pero cuando se pierde la riqueza, también se va. Y tiene una familia muy hermosa, muy bonita, muy armonía, pero de repente se rompe esta relación, también se va la felicidad. Entonces esta felicidad no puede ser la verdadera. Pero como aprendimos ayer, aunque no tengamos muchas cosas, aunque perdemos muchas cosas, sí tenemos la alegría que Dios nos da en nuestro corazón, entonces la felicidad nunca se va a desaparecer. En mi caso también. Sí, en mi familia no había ningún problema. Mis padres estaban muy sanos y tenía alguna riqueza, pero de repente se perdió, ¿no? Sí. Entonces, es normal, en teoría, puede estar muy tristes y perder la felicidad, pero en mi corazón y el corazón de mis padres no se ha desaparecido la felicidad, porque el Señor nos ha dado, ¿sí?, esta felicidad grande y el amor grande. Y sobre todo tenemos la vida eterna, que es la promesa de Dios. Pues una persona que ha conseguido esta promesa, que es la vida eterna, entonces
puede ser más felices del mundo. ¿Sí? Por este motivo estamos aprendiendo la palabra, como este versículo. Escudriñar. O sea, hay que investigar, hay que estudiar bien la Biblia. ¿Sí? Tener la fe es importante, pero la fe correcta, tenerla eso más importante. Por eso a través de la Biblia vamos a investigar cómo yo puedo conseguir la vida eterna. Yo he puesto el título de hoy, la Biblia y la profecía. Sí, de hecho, casi un tercio de la Biblia, los contenidos de la Biblia son profecías. O sea, las cosas futuro, ¿no? ¿Quién puede predecir el futuro en este mundo? Nadie puede predecir, ¿sí?, exactamente el futuro, ¿sí o no? ¿Sí? La gente no tiene capacidad de predecir, prever algo de futuro. Pero la Biblia, desde el principio, ya nos ha contado sobre lo que va a venir, el futuro. Por eso hoy vamos a aprender. Como este versículo, Deuteronomio 18, 21, 22. Cuando yo aprendí la Biblia, tenía este corazón en mi mente, ¿no? Si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Sí, tiene razón, ¿verdad? Sí, ¿cómo podemos confirmar? Esa palabra es la palabra de Dios. Si no hay ninguna evidencia, si no hay ningún cumplimiento de la profecía, nadie lo sabrá. ¿Sí? Tenía este corazón en mi mente. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Vamos a cambiar el texto un poco. Si un profeta hablando lo que dice la Biblia y tiene la evidencia y el cumplimiento, la profecía, entonces ¿a qué se refiere esto? Eso es la palabra de Dios. Entonces tiene que tener miedo de él, ¿no? Ayer aprendimos un acontecimiento muy grande que hubo en este mundo a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Cuando vemos el capítulo 6 de Génesis hasta 9, está escrita este acontecimiento, un diluvio universal que Dios trajo en este mundo para destruir ¿no? Totalmente la tierra y la gente, ¿no? ¿Sí? De hecho, la Biblia nos cuenta sobre el plan de Dios, de la salvación y su juicio. Siempre tiene dos cosas: el juicio de Dios y la salvación de Dios. En el huerto de Edén, Dios expulsó y juzgó a la tierra por el pecado de Adán y Eva. Pero no solo para juzgarlo, sino para salvarlo, Dios hizo una túnica de piel para vestir a Adán y Eva, ¿no? Y en la época de Noé también, Dios mandó a Noé: tú tienes que construir un barco grande, o sea, el arca grande, ¿no? ¿Sí? Para salvar las personas. Y Noé anunció y proclamó la palabra de Dios como una gran advertencia. Yo escuché de parte de Dios. Dios un día traerá un diluvio universal para destruir a nosotros. Entonces nosotros tenemos que entrar en el barco. No hace falta colaborar. Solo yo hago este barco. Entonces vosotros solo tenéis que entrar, nada más. Pero ¿cuántas personas han entrado a este arca? Solo 8 personas. La familia de Noé. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas, ¿no? Sí, nada más. Y murieron todos, según la Biblia. Y Dios nos ha dejado la gran evidencia de este acontecimiento. ¿Cuál era? El arca misma. El arca misma. Reposó este arca, ¿dónde? En el monte Ararat, los montes de Ararat, según dice la Biblia. Y ya se ha descubierto, ¿sí? En el monte Ararat. ¿Dónde está? Está en Turquía, ¿no? Sí.
y tiene la altura más o menos más de 5,000 metros. ¿Sí? Pero sí, está reposado este arca en este monte. ¿Por qué nos ha dejado esta evidencia? Para que podamos conocer la veracidad de la Biblia y también el juicio de Dios y el plan de la salvación de Dios. Por eso hoy vamos a aprender algunas profecías sobre las cosas, ¿no? Isaías 14:24 dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. ¿A qué se refiere esto? Yo he planificado, yo he determinado, entonces yo voy a cumplir estas cosas. Y otro también: he aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. No. Antes de salga la luz, o sea, el futuro, Dios ya había hablado y luego va a cumplir, según la profecía de la Biblia. Por eso, como este versículo, vamos a leerlos juntos. Alegad por vuestra causa, dice Jehová. Presentad, traigan, anunciéndonos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postremería y hacednos entender. Y como estos versículos, ¿no? Si Dios quiere hacer, si pone un pleito entre los dioses falsos, o sea, los pensamientos que no coincide con el pensamiento de Dios, ¿no? Entonces vamos a juzgar. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué Dios es Dios verdadero? Entonces, para ser el Dios verdadero, tiene que hacer esas cosas, ¿no? Puede contar la historia antigua, o sea, desde el principio. Y también puede mostrar, puede enseñar el futuro. Y también puede hacer el bien y mal, o sea, la bendición y la maldición. Entonces, a través de estas cosas como evidencias, cuando se ocurre, se cumple, como estos versículos podemos saber que el que hizo, el que hace esta cosa es el Dios verdadero, ¿no? Sí. Entonces, como ustedes jueces van a juzgar bien, ¿no? Sí. Escuchando, mirando las evidencias y testimonio de un testigo, ¿no? De hecho, aunque no teníamos mucho tiempo para aprender las cosas, pero en el huerto de Edén, ¿no? Eso también una historia cierta. El diluvio en la época de Noé, también a través del arca misma podemos saber, ¿no? Es verdad. Y también la torre de Babel. Y que la destrucción de la ciudad Sodoma y Gomorra, que está escrito en el libro de Génesis capítulo 19, también son ciertos, ¿sí? De hecho, desde huerto de Edén hasta este punto, eso como una serie de juicio de Dios. No tan agradable desde el punto de vista de nosotros, pero ¿por qué Dios escribió esta cosa? Para que podamos saber el juicio de Dios y el carácter de Dios. Desde capítulo 12 de Génesis ya empieza la nueva historia de un país, se llama Israel. Por eso la Biblia es una historia de un país, Israel, no de España, no de Corea, no de otros países, ¿no? Sino de Israel. Por eso desde el capítulo 12 de Génesis hasta último libro de la Apocalipsis, eso historia de Israel. Por eso, si no entiende bien la historia de Israel según la Biblia, no puede comprender bien la Biblia. Por eso nosotros hoy aprenderemos la historia de Israel. ¿Les gusta aprender historia? ¿Sí? Sí, entiendo, no sé. Normalmente, sí, muy aburrida, ¿no? Sí, aprender la historia. Pero nosotros tenemos que aprender bien la historia de Israel según la Biblia. ¿Por qué? Israel es testigo de Jehová Dios. Por eso Dios llamó un antepasado, el antepasado del pueblo de Israel, se llama Abraham. Y le ha dado tres cosas, tres promesas. Aquí, Génesis 12,
del 1 al 3, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo mostraré, o sea, tierra de Palestina, o sea, tierra de Canaán, tierra de Israel, ¿no? Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendiciones. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí, sí, las promesas de Dios hacia Abraham, ¿no? Sí. Por eso Isaías capítulo 43, versículo 10 dice, vosotros, ¿a quién se refiere vosotros? ¿A nosotros? No. A Israel, al pueblo de Israel. Por eso Isaías 43, versículo 1 sale dos nombres, Jacob e Israel. Israel, antes su nombre era Jacob, ¿no? Dios lo cambió el nombre Israel. Por eso aparte de esto, sí, ya salió pueblo Israel, ¿no? Por eso vosotros significa el pueblo de Israel, o sea, los israelitas. Vosotros sois mis testigos. Pero aquí, en este mundo, hay una religión, se llama los testigos de Jehová. Ellos no pueden ser testigos de Jehová Dios. Según la Biblia, solamente los israelitas, los hebreos, pueden ser testigos de Jehová. ¿Por qué? Ellos, según con su historia, pueden testificar la existencia de Dios. Por eso aquí vosotros sois mis testigos, dice Jehová, mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Eso es un proceso. Después de conocer, podemos creer. Después de creer, podemos entender, ¿no? Por eso Dios ha escogido este pueblo. Entonces vamos a ver los cumplimientos de las profecías. Primero, el Éxodo. El segundo libro de la Biblia es Éxodo, ¿no? Sí. ¿Por qué Éxodo? Sí. El pueblo de Israel estaba en la tierra de Egipto como siervos durante más de 400 años. Pero con el poder de Dios, ¿sí? Con su milagro, Dios los sacó de la tierra de Egipto. Por eso, libro de Éxodo, ¿no? Y el segundo, la destrucción y la restauración de Israel. Y las señales del fin del mundo y los 4 imperios. Creo que hoy no tendremos todo tiempo para aprender todas las cosas. Entonces, sí, vamos a ver. A medida que tengamos tiempo, aprenderemos algunas cosas de estos, ¿no? Primero, el Éxodo. Ya. Génesis capítulo 15 es una profecía que dijo a Abraham Dios, ¿no? Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Eso es una profecía, ¿no? Sí, vamos a ver, tus descendencias serán esclavos. ¿Es algo agradable? No. Entonces Abraham no quiso escuchar esa cosa. ¿Cómo puede ser? Tú me has hecho gran pacto, ¿no? Yo seré un antepasado de un país grande, pero mis descendientes serán esclavos por 400 años. Eso es imposible, ¿no? Pero ya Dios había profetizado. Y versículo 14, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Vamos a ver. Después de 400 años, siendo siervos, ¿pueden ganar más riquezas? No, los siervos no pueden ganar dinero, ¿no? Pero ¿qué dice? Saldrán con gran riqueza. ¿Sí? Eso es la promesa, la profecía de Dios. Entonces vamos a ver, ¿sea cumplida o no? Sí, según el mandato de Dios, Abraham se fue de su tierra natal y se movió donde tierra de Canaán. En ese lugar él engendró un hijo, se llama Isaac, cuando tenía
100 años. Isaac engendró un hijo, un gemelo, ¿no? Sí. Dos hijos, ¿no? Sí. Entre dos hijos, el segundo era Jacob. Dios le cambió nombre Israel. Jacob engendró 12 hijos y una hija, ¿no? Sí. Entre 12 hijos, un hijo muy especial se llama José. Fue vendido por sus propios hermanos como esclavos a la tierra de Egipto. Pero con la ayuda de Dios, él pudo ser un supergobernante de Egipto. Y para salvar a su familia, él trajo toda la familia a la tierra de Egipto, porque él era, gobernante. Por eso, por algunos tiempos, ellos vivían muy tranquilamente, sin tener ninguna preocupación. Pero de repente, un rey de Egipto, tomó su reino y viendo el pueblo de Israel, de repente él hizo a ellos como esclavos. Por eso durante 400 años ellos trabajaban muy duramente, siendo pueblo de Dios, ¿no? ¿A qué se refiere esto? ¿Sí? Ellos tenían que volver ¿a dónde? A la tierra de Canaán, donde prometió Dios a Abraham. Pero ellos se quedaban. ¿Por qué? Muy tranquilamente, muy bueno, esta tierra, ¿no? Por eso Dios le castigó durante 400 años. Pero en aquel momento Dios se acordó del pacto de él con Abraham, ¿no? Por eso se levantó un hombre, se llama Moisés. Y a través de la mano de Moisés, Dios salvó al pueblo de Israel con su poder. En la tierra de Egipto había 10 plagas, ¿no? La primera plaga era la conversión del agua en la sangre, y llena de lana y piojos, moscas y enfermedades, hasta la mortandad de todos los primogénitos del pueblo de Egipto, ¿no? 10 plagas. Faraón lo vio todo y él perdió su primogénito. Entonces se arrepintió y luego soltó al pueblo de Israel para que se vaya, ¿no? Pero también se arrepintió de soltarle al pueblo de Israel. Por eso con muchos ejércitos, ¿no? Persiguieron al pueblo de Israel. Delante del pueblo de Israel ya había un mar, se llama Mar Rojo. Detrás de ellos, persiguiendo los ejércitos de egipcios, ¿no? Entonces ellos miraban y oraban a Dios. Dios dividió el mar en dos partes, ¿no? Como muro derecho, muro izquierdo, ¿no? Y ellos, pueblo de Israel, caminaron en seco. Vamos a ver, escuchando esta cosa, ¿qué podemos pensar? Una leyenda, ¿no? ¿Cómo puede ocurrir? Un mar se dividió como un muro y de repente más de 2 millones de personas caminaron en seco, y luego los ejércitos todos murieron ahogados en el mar, ¿no? ¿Eso realmente historia real o no? Si no hay evidencia, no podemos confirmar que es realidad o no. Por eso Dios nos ha dejado. Ya vamos a ver un video para despertar un poco. Es un resumen que yo he hablado del libro de Éxodo. La letra es portugués, pero pueden entender. São piolhos. Piolhos, pai. Seu rosto, soberano.
Haverá grande dor e luto essa noite em todo o Egito. Mas nós não devemos crer no Senhor apenas nos momentos de perigo ou morte, mas em todas as circunstâncias, boas ou más. ¿Qué les parece? Una película muy espectacular, ¿no? Sí. Vamos a ver, ¿realmente esta cosa, si se ha ocurrido, sí o no? Si no hay evidencia, no podemos confirmarlo. Por eso nosotros tenemos que buscar, encontrar las evidencias. Como ustedes jueces ya vamos a mirar. Si van a mirar, ¿realmente hay evidencias o no? Sí. Eso es la ruta del éxodo del pueblo de Israel. Ellos moraban en este lugar, ¿no? Se llama Goshen. Y luego, si se ha cruzado esta parte, se llama Golfo Acaba. Si antes pensaban aquí, Golfo de Suez, pero no, aquí Golfo de Acaba, ¿no? Sí. Ya aquí Éxodo 12, 35, 37. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Vamos a ver, los siervos pidiendo a su dueño, sí, dame plata, oro. Entonces le darían, se lo darían tan fácilmente, no, imposible, ¿no? Pero ¿qué dice aquí? Pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Entonces ellos todo lo dieron al pueblo de Israel, según la profecía de Génesis, ¿no? Sí. Aquí, versículo 37, partieron los hijos de Israel de Rameses a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Entonces, más o menos 2 millones. Grande. ¿Sí? Una multitud grandísima. Según la profecía del libro de Génesis ya se ha cumplida, ¿no? Sí. Entonces, evidencia arqueológica del cruce del Mar Rojo. Aquí yo he subrayado el amarillo. Cruzaron el Golfo de Acaba en Nueva, Egipto, ¿no? El 1 Reyes capítulo 9, versículo 26 llama al Golfo de Acaba Yamsuf o Mar Rojo. Sí. Es el lugar. Se llama Nueva. Se ve esta carretera, ¿no? Muy estrecha. Por eso los egipcios no pueden traspasar. ¿Sí? Es como cola, ¿no? Sí. No muy grande. Y aquí, sí, los israelitas pudieron, sí, reunidos, ¿no? Y luego cruzaron esta parte.
Ya, como este, ¿no? Ellos caminaron este punto y se reunieron juntos, pueblo de Israel. Y Dios bloqueó esta parte para que no entren los egipcios. Y luego se ha dividido, ¿no? Muy curiosamente, Dios desencadenó un fuerte viento del este que hizo retroceder las aguas para que el pueblo pudiera marchar 21 kilómetros a través del Mar Rojo hasta llegar a Arabia. 21 kilómetros, muy largo, ¿no? Y el camino que cruza tiene entre 400 o 800 metros de ancho y una pendiente gradual que desciende hasta el fondo del Mar Rojo y luego sube hasta la playa saudí. Entonces, como curva, ¿no? Sí. Se baja y luego se sube. A ambos lados de este camino se encuentran las profundidades del Mar Rojo, el abismo de Eliad y el abismo Aragones, cada uno de 1500, 1800 metros de profundidad. Exactamente este lugar. ¿Sí? Cuando se desvía, se cae. ¿Sí? Por eso, muy curiosamente, Dios ha preparado este lugar, Nueva, para que se reúnan todos los egipcios. Y esta misma ruta, para que cruzaran. ¿Sí? Eso es gran milagro, ¿no? Dios ya había preparado este camino para el pueblo de Israel, para cumplir su profecía. Las pruebas científicas del cruce del Mar Rojo. ¿Sí? Aquí, que usando cámaras robóticas submarinas en el Golfo de Aqaba, también conocido como Jamshop, ¿no? Hizo unas increíbles grabaciones en video de los yacimientos subacuáticos históricamente identificados como el punto de cruce de donde Moisés cruzó con los israelitas en un lugar que parece un gran campo de batalla, pues allí fueron hallados restos de un ejército incrustado en el fondo del mar. Allí precisamente se hallaron formaciones de coral que se asemejan a las ruedas de los carros egipcios, huesos humanos y otras evidencias que menciona el Antiguo Testamento, ¿no? Por eso ya se ha publicado este libro. Justamente el fondo del Golfo Aqaba, ¿no? Llena de las ruedas de los carros egipcios y los huesos de las personas. Entonces vamos a ver, ya no sirve nada este carro, vamos a tirarlo en el Mar Rojo. ¿Puede ser? Imposible. ¿Por qué están llenos de las ruedas, ¿no? Sí, como esta imagen. Ellos cruzaron esta parte y al lado de ambos, ¿sí? Todo profundidad, ¿no? Y se han encontrado muchos yacimientos de las ruedas. Ya. Entonces también, ¿quién sería el rey faraón de Éxodo, no? Sí. Si ustedes pueden buscar por internet, se llama Merneptah. Entonces saldrá esta información, ¿no? Sí. Aquí, al acceder al trono, era ya anciano, pues rondaba los 60 años. Trasladó la capital de Pi-Ramsés. Entonces, ¿dónde estaban los israelitas? Rameses, ¿no? Construyeron esta ciudad. La capital de su padre de vuelta a Memphis. Y luego Merneptah y Ramsés II son citados por algunas fuentes como el faraón que contendió con Moisés. Pero aquí Merneptah, tras su muerte, debido a que su hijo primogénito Nameferka, no se pronuncia, sí, muy difícil de pronunciar, y el hijo de este murieron antes que él. ¿A qué sirve esto? Merneptah tenía un primogénito, pero él murió antes que su padre. Y el primogénito Merneptah también tenía su hijo. Ambos murieron exactamente antes que la muerte de Merneptah. Sí,
No solo esto, también, si, como sabemos, los egipcios tienen una costumbre de hacer momificación, ¿no? Sí, para momificar el cuerpo de los nobles, sobre todo los reyes. Por eso las personas podrían pensar, si hay un rey que persiguió al pueblo de Israel y murió en el mar, entonces su cuerpo será diferente que otros reyes. Por eso, investigando todas las momias de los reyes, y encontraron una momia muy especial. ¿Sí? Eso, las momias normales, ¿no? Pero otro, eso, momia de Merneptah. El color, la figura, un poco diferente. Ya vamos a escuchar un testimonio. Buenas, desde mi baúl de blogs os traemos hoy una primicia muy interesante. Las momias del Museo del Cairo, el nuevo Museo Nacional de la Civilización Egipcia que han hecho en el Cairo. Allí trasladaron 22 momias reales del antiguo museo a este nuevo museo y las han acondicionado en un recinto especial para ellas, para que sean expuestas y las vea el público en unas condiciones mejores de las que estaban en el antiguo museo. Este nuevo recinto tiene una seguridad muy importante, ya para la preservación de las propias momias, como para que no les suceda nada, y entre esa seguridad está el estar terminantemente prohibido fotografiar o grabar. En mi baúl de blogs no nos hemos podido resistir a esto, y más porque no les hacemos ningún daño a las momias con esta camarita que tenemos aquí. ¡Pum! Las hemos filmado y os las vamos a enseñar. Es una primicia que es atemporal, no tiene caducidad. Las momias van a estar así ahora como dentro de 2000 años si se preservan bien. Así que... Ya están grabando las momias. Real, ¿no? Escucha el discurso de esta pareja. Te digo una cosa, estas telas, Eso es la momia de Ramsés II. lo ocurren con las telas ahora, para no dejarles así, para que no se vea los cuerpos, no tiene por qué ser original. No, es original, es tela antigua, pero no estaba... Ramsés II, 92 años, viejecito, Aunque todas las momias parecen momias, sean de 90 o de 30. Color diferente, ¿no? Antes era más oscuro, pero ahora como blanco. Y la figura de su cara deformada, ¿no? Y la oreja sea mordida de algo. Y Una de las pocas momias que tiene este color. Me invita el hijo de Ramsés II y por este blanco que tiene el cuerpo y esos puntos que parecen como sal. ¿qué dice? Parece como sal, ¿no? Sí, se ha cubierto todo su cuerpo con sal. ¿De dónde sacaron la sal? Del mar. Por eso él murió. ¿Dónde? El mar loco. Sacaron su cuerpo y lo hicieron como momia, pero se quedaba de esta manera, ¿no? Sí. Dios nos ha dejado estas evidencias, ¿sí? Y también su estela de Merneptah, sí se escribieron una parte: Israel está derribado y yermo, no tiene semilla. El primer documento que sale el nombre de Israel es la estela de Merneptah, para cubrir su vergüenza, ¿no? Sí. En lugar de desaparecer, el pueblo de Israel ya venció, ¿no?, a su rey. Deuteronomio 4, 34, 35. ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. ¿Por qué estamos aprendiendo esas cosas? ¿Para qué?
para que podamos tener la misma confianza que Jehová Dios es el único Dios que ha preparado nuestro camino. En aquel momento Dios ha preparado este lugar, Nueva, y la ruta de cruzar Mar Rojo. En nuestra vida también Dios había preparado su promesa. El problema es que nosotros tenemos que confiar, creer en Él, para que tengamos, consigamos la promesa de Dios. Sí, como la promesa, un país, unas personas que no bendicen al pueblo de Israel, entonces Dios le maldijera, ¿no? Según la profecía. Por eso aquí, Ezequiel 29, sobre la caída de Egipto. Egipto era grandísimo, como Estados Unidos en este momento, ¿no? Sí, nunca puede pensar que este país tan poderoso puede caer, como esta profecía, ¿no? Al fin de 40 años le cogeré a Egipto. Eso la profecía de la destrucción por la mano de Babilonia. El año 606 antes de Cristo invadió Babilonia a Israel, también a Egipto. Y pasando 40 años, ellos perdieron, sí, durante 40 años ellos perdieron su tierra. Pero después de 40 años se recuperó. Pero vamos a ver. Y volveré a traer los cautivos de Egipto y los llevaré a la tierra de Patros, a la tierra de su origen. Y allí serán un reino despreciable. En comparación con los otros reinos será humilde, nunca más se alzará sobre las naciones, porque yo los disminuiré para que no vuelvan a tener dominio sobre las naciones. Como esta profecía, ya Egipto, el país muy pobre, ¿sí o no? Sí. Ya nunca puede tomar, ¿no? Sí, encima de las naciones. Se ha cumplido las profecías. ¿Por qué está escrita esta cosa en la Biblia? ¿Sí? ¿Para qué? Para confirmar el cumplimiento de la profecía de Israel, ¿no? Eso, Éxodo. Después de Éxodo, Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel en el desierto de Sinaí. Es el libro de Números, Levíticos, Números y Deuteronomios. 3 libros, pero el contenido es uno, como este. Dios le ha dado una ley, ¿no? Si vosotros obedecéis mi palabra, entonces os daré la bendición. Hacer bien, ¿no? Si no obedecéis mi palabra, entonces os daré la maldición. Eso es el pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel. Ya vamos a buscar Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Sí, pueden ver también la pantalla, ¿no? Es un resumen de 3 libros, desde Levíticos hasta Deuteronomio, ¿no? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Si obedeces mi palabra, entonces te haré, ¿sí?, más grande que otros países. En cambio, versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Sí? Como un pacto, ¿no? Vamos a ver. El capítulo 28 de Deuteronomio tienen 68 versículos. Entre 68, las bendiciones son 14 versículos. Y los demás son maldiciones. ¿A qué se presta?
el tiempo de tener bendición más corto que tiempo de maldición. Y la maldición, su gravedad más extrema. ¿Sí? Ya. Ellos escucharon, ellos vieron el poder de Dios. ¿Sí? Desde muy cerca, ¿no? ¿Sí? Vieron la muerte de los egipcios, el poder de Dios. Por eso ellos creyeron en Dios. Entonces vamos a, ¿por qué Dios le ha dado esta ley? ¿Para destruirla o para bendecirla? Para bendecirla. ¿Por qué Dios nos ha dado este libro de la Biblia? Para bendecirlos, ¿no? Sí, pero la gente no quiere escuchar, no quiere acercarse a la palabra de Dios. Por eso puede perder la bendición que Dios ha preparado para nosotros, ¿no? Ellos desobedecieron totalmente la palabra de Dios. Por eso, pasando muchos tiempos, ellos fueron perseguidos, como este versículo. Los perseguiré con espada, con hambre y con pestilencia, y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto, por burla y por afrenta para todas las naciones entre las cuales los he arrojado, por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, dice Jehová. El libro de Jueces, durante 350 años, ellos se repetían, obedecer, desobedecer. Por eso Dios, ¿sí?, cuando obedecen de Dios, ¿sí?, tranquilidad, la paz, pero desobedecer la palabra, Dios le dio, ¿sí?, castigo, ¿no? Pasando este tiempo, ya llegó el tiempo de los reinos. También ellos desobedecieron la palabra de Dios. Por eso Dios dividió dos partes: norte Israel, sur Judá, ¿no? Sí. Norte Israel se destruyó por la mano de Asiria el año 722 antes de Cristo. Y sur Judá también fue destruido por la Babilonia, ¿no? Hace más o menos 2600 años. Ellos perdieron su reino, su tierra, ¿no? Y durante 600 años ellos fueron perseguidos por Babilonia, Grecia, Persia, Grecia y Roma durante 600 años. En aquel momento Dios envió un Salvador, el Salvador único, que es Jesucristo, ¿no? Según la promesa de Dios. Una virgen concebirá un hijo y se llamará Emmanuel. Isaías capítulo 7, versículo 14. Para cumplir esta profecía, hace 2000 años más o menos, nació Jesucristo en Belén. Y llevando su vida pública, mostrando muchas cosas, milagros, ¿no? Sanó a los enfermos, abrió los ojos de ciegos y abrió los oídos de sordos. Y también alimentó a muchas personas con poca cantidad de los alimentos, ¿no? Entonces en aquel momento todas las personas siguieron a Jesús para conseguir algo de comer, ¿sí? El libro de San Juan capítulo 6 está escrita el milagro de 5 panes y 2 pececillos. Más de 10,000 personas siguiendo al Señor. Dios, el Señor, les alimentó con poca cantidad de alimento. Todo el mundo le alabaron, ¿no? Si eres hijo de Dios, de verdad, entonces nosotros no tendremos ninguna preocupación por hambre, ¿sí o no? Sí. Pero de aquel momento Dios, el Señor, enseñó otra cosa que no entendieron ellos. La palabra más importante para escuchar, ¿no? Sí. Ya, vamos a buscar San Juan capítulo 6. San Juan 6.
versículo 50. Siempre el Señor menciona sobre la vida eterna. Y aquí está escrita la manera de conseguir la vida eterna, ¿no? Ya vamos a ver. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Ya pueden entender. Para tener la vida eterna hay que comer la carne de Jesucristo. Sí. Entonces los israelitas, ¿qué dice? Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? ¿Lo entendieron? No lo entendieron nada, ¿no? Sí. Hoy en día pasa lo mismo. Para tener la vida eterna hay que comer la carne de Jesucristo, o sea, Santa Cena. Cuando participamos en Santa Cena, comiendo pan y bebiendo vino, pueden tener la vida eterna. Eso no. Eso significa creer. Tiene que creer. ¿Sí? La muerte de Jesucristo, ¿sí? Derramamiento de su sangre. Por eso los israelitas se fueron todos. Ya vamos a ver. Aquí 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Versículo 66. Leamos juntos. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ya perdieron la oportunidad de tener la vida eterna. Una persona siempre busca las cosas materiales de este mundo, no puede conseguir la vida eterna, porque la vida eterna no se puede ver. ¿Sí o no? Sí. La gente quiere buscar, encontrar las cosas que pueden ver, pero la Biblia nos menciona, más importante, las cosas que no se ven. Nosotros tenemos que buscarla, la vida eterna. Ya vamos a ver, 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y Pedro le respondió, Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Para Pedro, ¿cuál es más importante? La vida eterna. La palabra de vida eterna. ¿Sí? Nosotros tenemos que conseguirla, ¿no? ¿Sí? Entonces, la expectativa que tenían los pueblos de Israel se han convertido en gran desesperanza. Por eso, en lugar de seguir a Jesucristo, ellos quisieron matar a Jesús. Todo el mundo sabe, ¿no? Los judíos mataron a Jesús en la madera de cruz, ¿no? Sí. Vamos a ver, ¿quién era Jesucristo? Jesucristo era el Salvador, que salva su pueblo de su pecado. Pero ellos, en lugar de aceptarlo con el corazón, lo rechazaron y lo mataron. No escogieron obedecer la palabra de Dios. De hecho, Poncio Pilato, él quiso soltar a Jesús, ¿no? ¿Sí? Por eso, delante del pueblo de Israel, ¿sí? Puso dos hombres. Se llama Barrabás, asesino y ladrones. Ladrón, ¿no? Ladrón. Y Jesucristo, que es Mesías, ¿no? Ya. Más bien querían matar a Jesús, ¿no? Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador, ¿no? Sí. Quisieron matar a Jesús. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué mal hizo Jesús? Nada. Solo enseñaba la palabra de Dios. ¿Sí o no? Sí. Pero ellos desobedecieron totalmente la palabra de Dios, rechazando su propio Mesías, ¿no? Sí. Poncio Pilato, no sé, puso un truco, ¿no? Para salvar a Jesucristo. En la fiesta de judío hay una costumbre que es soltar a cualquiera, preso, libres, ¿no? Sí.
Por eso, delante del pueblo de Israel, dos personas, Jesucristo y Barrabás. Él pensaba que a lo mejor el pueblo de Israel me pediría, ¿no?, que soltaré ese hombre Jesucristo en lugar de Barrabás. Pero su esperanza se ha quebrantado totalmente. El pueblo de Israel, ¿a quién le pidió? Soltar a Barrabás, ¿no? Sí. Ya, vamos a ver San Mateo capítulo 27, versículo 24. Sí, 23, voy a leerlos. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Versículo 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, haya vosotros. Versículo 25, ya leamos juntos. Respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre, la sangre de Jesucristo sea sobre nosotros. Vale, nosotros seremos los responsables de esta sangre. Y no solo nosotros, sino nuestros hijos, ¿no? En aquel momento Dios estaba escuchando su palabra. ¿Sí? Vamos a ver, matar a Jesús, matar a Cristo, ¿eso un pecado muy pequeño? No, grandísimo, ¿no? ¿Sí? Añadiendo esta palabra, ¿sí?, nosotros seremos responsables. Entonces vamos a ver, si fuéramos Dios escuchando esta palabra, ¿qué pensaremos nosotros? Vale, yo haré lo que vosotros decís. Ya. Lucas 23, 27, 28, leámoslos juntos. Y le seguía las mujeres seguían a Jesús, ¿no?, mirando su cruz, y lloraba mucho. Pero ¿qué dijo Jesús? No lloréis por mí, no lloréis por mí, llorad por vosotras mismas y vuestros hijos, porque se va a cumplir esta cosa. El año 70 después de Cristo, ¿no?, un general de Italia, se llama Tito, ¿sí?, llevando todos los ejércitos, entrando en la ciudad de Jerusalén, y mataron ¿cuántas personas? Más de 1.000.000. Más de 1.000.000. Estaban juntos aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Para cumplir, para celebrar la fiesta. Pero antes de esto, Jesús advirtió, cuando vosotros veáis rodeados por ejércitos la ciudad de Jerusalén, entonces no entréis y salgan de ellos, porque ese día será el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Ya, vamos a ver Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio 28, 52. Como hemos visto, ¿no?, el pacto. Ya. Aquí 28, 52. Pondrás sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. En toda tu tierra sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Antes de entrar a esa tierra ya había profetizado, ¿no? Tus ciudades pueden ser rodeadas por los ejércitos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Versículo 53. Yo creo que el versículo más horrible de la Biblia es esto. Ya leamos juntos. Y comerás el fruto de tu vientre y la carne de tus hijos y tus hijas que Jehová tu Dios te dio,
en el sitio, en el apuro, con que te angustiará el enemigo. El hombre tierno en medio de ti, y el muy delicado mirará con los malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno, y al resto de sus hijos que le quedare. Versículo 55. Para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere, por no haberle quedado nada en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. Vamos a ver, una madre, un padre puede comer la carne de su propio hijo. Imposible. Vamos a ver, el contenido de la Biblia tan hermoso. No. ¿Por qué está escrita esta cosa? Escuchando esta palabra, ¿qué pensarían los pueblos de Israel? Nunca jamás nosotros podemos comer la carne de mi hijo, ¿no? Nunca va a ocurrir esta cosa. Pero se ocurrió ese día, el año 70 de después de Cristo. Sí, durante más o menos 3 meses, más de 3 meses, ¿no? Sí, rodeado sitio. Entonces ya se agotaban toda la comida dentro de la ciudad de Jerusalén. Entonces la gente ya empieza a comer cinturones, zapatos, cueros, ¿no? Sí. Y se agotaron todo. Comieron bichos, ya se agotaron todo. Entonces, ¿qué queda? Sí, la carne de su hijo. Comieron. Y entrando los ejércitos de italianos, vieron esta cosa. Pensaban que eran demonios. ¿Sí? Mataron todos. 1 millón. ¿Sí? Vamos a ver San Lucas capítulo 24, de aquí 21. Versículo 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Eso es advertencia. Pero porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. ¿Dónde están escritas? En el libro de Deuteronomio capítulo 28. Más hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e irá sobre este pueblo. Versículo 24, leamos juntos. Y caerán a filo de espada. Y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Como profecía, ¿no? El pueblo de Israel fue sacado de su tierra y se ha esparcido por toda parte del mundo hasta que cumpla el tiempo de los gentiles. ¿A qué se refiere esto? Eso luego, otro día voy a explicar. ¿Vale? Ya. Ese, para conmemorar la victoria, ¿sí? En Italia, ¿no? Se llama Arco Triunfo. Yo he visitado este lugar y vio escultura, ¿no? Sí. Ellos llevaron eso, candelero de oro, el símbolo del tabernáculo, ¿no? Sí. Y Levítico 26, 33 dice: y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Ya vamos a ver, ¿qué país, no? ¿Qué país hay en este mundo cuya habitante fue sacado de su tierra y esparcida por toda parte del mundo? No hay. Solo Israel, ¿no? Aunque puede ser destruido, pero no fue sacado de tu tierra. ¿Sí? Pero Israel totalmente diferente. Dios dice: esparciré a vosotros a todas las naciones. ¿Sí? Justo según la palabra, la tierra fértil puede ser asolada, la nación grande bendecida, dispersada, y la bendición que Dios ha prometido para cambiar la maldición, ¿no?
¿quién puede hacer el bien y el mal? Según la palabra, Dios lo hizo todo. Ya. Eso es el resumen de la historia de Israel. El año 70, la destrucción del segundo templo por Roma, ¿no? Y aquí 135, casi 580,000 personas caen en la batalla, sin contar los que sucumbieron al hambre o enfermedad. Durante los cruzados, ¿no? Sí, israelitas fueron, sí, matados, ¿no? Sí. La multitud que acompaña a las primeras 3 cruzadas ataque judíos en Europa e Israel. Y muchos de ellos están condenados a muerte. Aquí, 1290, expulsión de Inglaterra y Francia. ¿Por qué Inglaterra, Francia? Ustedes tienen que recordar la promesa de Dios. El país que bendice al pueblo de Israel, Dios le bendecirá. El país maldice al pueblo de Israel, le maldecirá Dios. Aquí Francia, Inglaterra. Hoy en día la crisis económica Francia muy grande, ¿sabe, no? Hace poco tiempo Francia se ha caído la economía, porque últimamente Francia está contra con Israel. Inglaterra también, ¿no? Aquí los judíos son acusados, perseguidos por causa de la peste negra. Fueron matados muchos. Aquí España, 1492, ¿no? Expulsión de España. Desde aquel momento, la economía de España disminuyó totalmente, ¿no? Ya vamos a ver un video. Eso es la historia. No quiero de los judíos. La Inquisición española surge en 1478 tras ser concedida mediante bula por el Papa Sixto IV, por la cual se otorgó su control a los reyes católicos. El religioso dominico Fray Tomás de Torquemada fue el primer inquisidor general. Tenía antepasados conversos y era confesor de la reina Isabel la Católica. La Inquisición no actuaba contra fieles de otras religiones, pero sí contra herejes y falsos conversos. En 1391 hubo importantes revueltas contra los judíos, con saqueos, matanzas y la destrucción de las juderías de Sevilla, Córdoba, Toledo, Barcelona, etc., lo que produjo conversiones forzadas a la fe católica. Tras las revueltas de 1449 en Toledo, se dictó la sentencia de estatuto que establecía la limpieza de sangre, por la cual era necesario demostrar que se descendía de cristiano viejo, impidiendo a los conversos el acceso a cargos municipales u otras instituciones. Esto motivó que durante el siglo XV una gran cantidad de judíos se convirtieran al cristianismo, naciendo un nuevo grupo social, los judíos conversos, también llamados cristianos nuevos, vistos con recelo tanto por judíos como por cristianos, pues muchos de ellos clandestinamente seguían practicando su religión. La realidad es que la conversión era la única manera de escapar a eventuales persecuciones y la forma de acceder a empleos que les eran vedados. De hecho, muchos de estos conversos lograron acceder a puestos de mucha relevancia, incluso dentro de la carrera eclesiástica. Los antecedentes de la expulsión de los judíos los encontramos en la política de unificación del poder de los reyes católicos. También jugaron un papel importante las soflamas del arcediano de Écija en Sevilla y, por último, las rivalidades existentes entre judíos y conversos y las prácticas judaizantes de los criptojudíos. En 1492 fue ordenada la expulsión de los judíos en Castilla y Aragón
por los reyes católicos mediante el Edicto de Granada. Se les llama sefarditas por Sefarad, España. Sí. Esa es la historia, ¿no? ¿Por qué estamos aprendiendo la historia de Israel? Para saber el poder, el cumplimiento de la promesa, de la profecía de Dios, ¿no? Sí, Dios utilizó esos países para castigar al pueblo de Israel. Y muy coincidentemente, los países están muy favorables a judíos, son ricos. Y no favorables a judíos, entonces poco a poco, sí, pobres, como Egipto, ¿no? Sí, como España, como ya Francia, Inglaterra. Pero Estados Unidos siempre está aliado con Israel, ¿sí? Dios le bendijo a ese país. Y recientemente, durante la Segunda Guerra Mundial, ¿cuántos judíos murieron? 6 millones. 6 millones. Nadie sabe la razón. ¿Por qué todo el mundo, sí, odia a los judíos? ¿Sí? Nadie sabe la razón, pero ya está escrita la Biblia. La sangre de Jesucristo sea sobre nosotros y nuestros hijos. Por eso durante unos 1900 años si fueron perseguidos. Eso es la historia. La historia de sufrimiento del pueblo judío, ¿no? ¿Sí? Durante la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? 6 millones judíos. Entre 6 millones, 400.000 judíos muertos en experimentos. Por eso la medicina alemana, número 1, ¿sí? Muy avanzada, porque ellos experimentaron con el cuerpo vivo. ¿Sí? Vamos a ver. Bendición y maldición establecida según la palabra de Dios, ¿sea cumplida o no? Sí. Más aún, todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? La respuesta es esto. Y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. ¿No? ¿Esto qué tiene que ver con nosotros? Como un ejemplo. ¿Sí? Dios escogió un pueblo como su testigo. Ellos, ¿sí? Testificaron, dieron testimonio a cada uno de nosotros. Realmente Dios existe. Nosotros no obedecemos la palabra de Dios. Por eso hemos recibido esta gran maldición. ¿Sí? Nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios para conseguir la promesa que es la vida eterna. ¿Por qué está escrita esta historia de Israel en la Biblia? Como una religión, ¿sí? Nadie sabe, nadie entiende, ¿sí? ¿Por qué no leen la Biblia? Pero la Biblia es la historia de Israel y una serie de bendición y la maldición. Pero la mayor parte de la Biblia no son agradables, ¿sí? Porque la mayor parte es juicio de Dios y la maldición. Pero Dios siempre nos prepara la salida, o sea, la salvación. Eso es el motivo de aprender la Biblia. Hoy hemos aprendido sobre la destrucción de Israel, ¿no? Pero no todo esto, sino también Dios nos ha prometido una cosa más importante para nuestra época. Eso, sí, el sábado que viene vamos a aprender, ¿vale? Entonces vamos a terminar hoy hasta aquí con mi oración. Voy a orar. Padre Dios, te damos las gracias por permitirnos esta ocasión tan preciosa para aprender tu palabra. Hoy hemos visto el testimonio del testigo de Jehová Dios, que es pueblo de Dios. Nosotros, como los gentiles, tenemos que también conseguir escuchar tu palabra. Por eso ayúdanos para que podamos estar más atentos a tu palabra, para recibir tu promesa, que es la vida eterna y la salvación verdadera. Por eso, a través de este seminario, todas las personas que están participando,
cuida y guarda sus pasos para que puedan asistir a más tiempo para entender bien tu santa voluntad por medio de esta ocasión. Y dejamos todas las cosas en tu mano poderosa. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar una canción.